Vamos a hablar sobre lo que se dio el día de ayer. Por fin, se emite una alerta migratoria y se reactiva una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Una embestida, pues sí, que estamos esperando tanto tiempo, que se le habría reclamado de manera recalcitrante al fiscal Gers Manero. El mismo Santiago Nieto, al día siguiente de la toma de protesta de Américo Villarreal, habría manifestado que urgía, que en ese momento se podía ya emitir pues una orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca y una alerta migratoria. Finalmente el día fue ayer. El Instituto Nacional de Migración emite una alerta migratoria en contra de García Cabeza de Vaca. En agosto pasado, la Suprema Corte invalidó la orden de aprehensión que un juez había emitido a petición de la Fiscalía contra Cabeza de Vaca. Esto debido a que en este momento el gobernador en funciones contaba con una inmunidad procesal. El Instituto Nacional de Migración emite una alerta migratoria contra el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, en respuesta a una solicitud de la Fiscalía General, la cual argumentó que el político cuenta con una orden de aprehensión por una posible participación en actos de la delincuencia organizada. En un comunicado emitió la tarde de ayer, se dio a conocer que la alerta migratoria tiene el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades sobre los movimientos de ingreso y salida del territorio nacional a través de puntos de tránsito internacional. En respuesta a esta información, Cabeza de Vaca acusó a través de sus cuentas de redes sociales que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, buscaba distractores, al tiempo que calificó la orden de aprehensión y la alerta migratoria como una persecución política de parte de la 4T. Esta información se dio a conocer cercanas las 4 de la tarde del día de ayer. Se anunciaba finalmente esta alerta migratoria y esta orden de aprehensión. Vino la respuesta de García Cabeza de Vaca una hora después, me entero, por un comunicado de la Segov de una supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. El gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir a opositores, publicó el gobernador de Tamaulipas, que, pues sí, al parecer ya no se encuentra en territorio nacional. De todo esto, pues se trasladó el tema a la conferencia mañanera. El día de hoy, el presidente López Obrador, pues bueno, instruyó al subsecretario Mejía para que hablara sobre el tema de García Cabeza de Vaca. ¿Cuáles eran? Pues sí, realmente lo último que se sabía sobre este caso y qué efecto tendría esta alerta migratoria contra el narcogober de Tamaulipas. Vamos a ver lo que dijo el subsecretario Ricardo Mejía. Las investigaciones en contra de esta persona son de 2018, previo al inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron, y finalmente se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compraventa de un departamento, y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra. En contra de esta orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca promueve una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas, y en paralelo el Congreso de Tamaulipas promueve dos controversias constitucionales, mismas que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Alcántara, el 17 de agosto de 2022, resolvió que era inválida la orden de aprehensión, toda vez que supuestamente Cabeza de Vaca contaba todavía con fuero constitucional, que fue un debate que se llevó a cabo sobre si era viable directamente que perdiera fuero o tenía que haber una declaratoria posterior de parte del Congreso local. El propio
Cabeza de Vaca, por estos hechos, interpuso también una denuncia penal en contra del juez que promovió la primera orden de aprehensión. Que luego de concluido su encargo como gobernador, el pasado día 4 de octubre, se gira una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como es un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca y está pendiente de ejecutar en consecuencia la orden de aprehensión. Pues bueno, ya está. Lo importante, ya se emite esta alerta migratoria, esta ficha roja de parte del gobierno mexicano para, bueno, presentar ante las autoridades, traer a que rinda cuentas el gobernador de Tamaulipas. De todo esto, pues bueno, Santiago Nieto ayer no cabía de la felicidad. Lo había dicho igual Mario Delgado desde que salió, desde que se declaró de parte del Tribunal Electoral la procedencia de la gubernatura de Américo Villarreal, desde que se declaró que, bueno, iba a tomar protesta este sábado que acaba de pasar. Habría dicho Mario Delgado que esta misma semana Cabeza de Vaca estaría una de dos, o tras las rejas o como un fugitivo, huyendo de la justicia, tal como lo está Ricardo Anaya Cortés, tal como lo está, por ejemplo, personajes de la farándula como Inés Gómez Mont. Pues bueno, ahora es oficial. El narcogober de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, está prófugo de la justicia. Es un delincuente que está en busca y captura. Así se regodeó Santiago Nieto el día de ayer. Lanza el Universal una nota que dice: alerta migratoria para García Cabeza de Vaca. Pone Santiago Nieto: dejaré esto aquí. Lanza alerta migratoria contra Cabeza de Vaca. Tienen orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. Finalmente, pues bueno, ahí está Santiago Nieto también, sin duda alguna. Creo que formó y ha formado parte crucial y esencial, muy aparte de las labores que ha realizado en la 4T, pueden ser criticables o no, la razón de su salida. Creo que una de las principales encomiendas que se le hizo a Santiago Nieto fue la de, pues sí, poner tras las rejas a García Cabeza de Vaca, y esta extensa investigación que se ha realizado, que ahorita vamos a platicar de ello, que viene desde el 2018, pues es prácticamente íntegra, realizada por Santiago Nieto. Finalmente pues va a ser ejecutada esta orden de aprehensión, y veremos pues en cuántos días aparece García Cabeza de Vaca, porque vemos cómo, ¿se acuerdan en su último mensaje que mandó a la ciudadanía, que tiene fijado incluso en su Twitter, aseguraba: él no se iba a ir de su estado, él iba a estar ahí, él iba a vivir en su rancho, iba a responder a lo que le quisieran preguntar, y desde ahí prácticamente iba a seguir atendiendo a la gente? Pues bueno, vemos cómo más rápido cae un hablador que un cojo, y finalmente pues García Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia.